Aquí comienza ON, el videopodcast del Periódico de la Energía. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a ON, el videopodcast del Periódico de la Energía. Últimamente hemos hecho una serie de entrevistas a empresas. En este caso no va a ser a una empresa, sino a una... Bueno, realmente entrevistamos a personas, ¿no? Pero en este caso no vamos a entrevistar a una persona en representación de una empresa, para que lo entiendan, lo que le quiero decir. Él es técnico comercial y economista del Estado. Llegó a ser secretario de Estado de Energía, nada más y nada menos que en el momento en el que se decidió liberalizar el mercado eléctrico, que no es poco. Luego estuvo en una compañía que fue Repsol, en la que fue director de operaciones y en la que también fue director de exploración y producción. Creo que por ahí voy bien, ¿no? Sí, antes había sido responsable de toda el área comercial, con la liberalización y la creación de las gasolineras. Luego fui al ministerio y a la vuelta pues fui responsable de exploración y producción y luego pues lo que en inglés se llama COO. Y luego ha estado en Isolux Corsan, en Eolia Renovables. Sí. Pues les voy a presentar. Él es don Nemesio Fernández Cuesta. Bienvenido a ON. Pues muchísimas gracias. Pues ¿por qué ha venido aquí don Nemesio? Pues por esto. Porque ha escrito un pedazo de libro que está muy interesante, en el que vamos a hablar de todo esto de que es la lucha contra el cambio climático, la reducción de emisiones, la descarbonización, la transición energética. Porque últimamente, no sé si a usted, pero a mí sí y a otra gente con la que hablo, empiezan a surgir dudas de si lo estamos haciendo bien o no. ¿A usted qué le parece? Que no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque estamos convirtiendo la transición energética, que a mi juicio es indispensable, en una especie de religión. Y en la religión los mandatos son sacrosantos y hay que respetarlos porque sí, es artículo de fe. Y sin embargo, pues toda una transición de un sistema energético, el cambio de un sistema energético, que hay que recordar dos cosas de nuestro sistema energético. Uno, que ha proporcionado a la humanidad cotas impensables de bienestar. Y dos, que no es fruto de una confabulación ni de una decisión política, sino es fruto de la competitividad de los combustibles fósiles por su densidad energética y su facilidad de manejo. Por lo tanto, cambiar un sistema energético de esas características, que tienen ventajas competitivas los combustibles fósiles, pues no es fácil. Y hay que hacerlo, a mi juicio, desde una perspectiva de neutralidad tecnológica. Es necesario invertir en nuevas tecnologías que generen energía, que generen el bienestar que nos están dando los combustibles fósiles, pero que lo hagan sin producir emisiones. Pero, de momento, para muchas de las cuestiones inherentes a la transición energética todavía no tenemos respuestas. Podemos adivinarlas, podemos intuirlas, pero hay que esperar que se generen abaratamientos de costes, economías de escala y que unas tecnologías se impongan sobre otras. Se han jugado mal las cartas, digamos, hemos querido apostar solamente o contigo o sin ti, o solamente jugamos a energías limpias, o no vale, no hemos sabido convivir con todas las tecnologías, sobre todo con los combustibles fósiles en estos tiempos. Pero, por ejemplo, el hidrógeno, pues todos estamos de acuerdo en que el hidrógeno tiene que jugar un papel relevante en el nuevo escenario energético. Ahora bien, el hidrógeno puede ser producido, como se produce hasta ahora, a partir del reformado de gas natural con captura de CO2. Puede ser producido a partir del agua con electrolisis y siendo la energía eléctrica necesaria producida por renovables. Pero eso genera unos costes mucho más altos hoy en el hidrógeno verde, que es el producido por agua y renovables, que el hidrógeno llamado azul, que es el producido con reformado y captura de CO2. ¿Cómo van a evolucionar esos costes? Pues no lo sabemos. Es posible que se produzcan curvas de aprendizaje y que finalmente el hidrógeno con renovables y agua sea más barato. Pero también cualquier instalación industrial, por ejemplo, requiere que menos de 6.000 horas de funcionamiento al año. ¿Podemos con renovables producir 6.000 horas al año? ¿O tiene que ser una combinación de eólica, fotovoltaica y baterías que al final hacen que el precio de la electricidad sea más alto y el hidrógeno más caro? ¿O puede ser, por ejemplo, electricidad procedente de una nuclear, que garantiza las 6.000 horas sin problema ninguno, aunque ya de entrada es más cara? Pero
todas esas cosas son cuestiones que están sin resolver y que hay que dejar tiempo al tiempo y tiempo a las tecnologías para su desarrollo. Pero yo lo decía sobre todo porque si no apoyas o si dice usted este mensaje, probablemente lo van a tachar a usted de no sé, pues yo qué sé, Bueno, a favor de los combustibles fósiles, le van a pues, decir que hace todo- greenwashing, porque todo- en estos tiempos de ahora hay que ponerle una etiqueta a todo lo que se dice. Bueno, pero todo el primer capítulo del libro está dedicado a demostrar que es necesario reducir las emisiones, que se está produciendo un calentamiento de la atmósfera y un calentamiento de los mares que generan más vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero también, y que por lo tanto la reducción de emisiones es absolutamente necesaria. Dicho esto, no creo, y es uno de el título del libro, pues no es necesario mezclar las emisiones con lo verde. Es decir, si se contamina un río, pues es un problema importante, pero de un ámbito local. Pero estamos hablando de nuestra atmósfera, la atmósfera a la cual el Homo sapiens ha sobrevivido y se ha adaptado, y somos 8.000 y pico millones de seres humanos. Y nuestra atmósfera pues va a generar cambios en el clima, y por lo tanto hay que reducir las emisiones. De eso yo soy un ferviente creyente, en que hay que reducir las emisiones. 2, ¿cómo hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo con sentido común. Es decir, por ejemplo, los coches en las ciudades. ¿Por qué no hemos subvencionado, por ejemplo, los coches diésel nuevos para sustituir coches diésel antiguos? Los coches diésel Euro 7, con la última normativa aprobada, o incluso con la Euro 6, pues generan 60-70% menos de emisiones que los coches diésel antiguos. Y, sin embargo, no hemos hecho eso, y los coches diésel antiguos, propietarios de coches diésel antiguos, hoy no pueden entrar en el centro de Madrid. Bueno, pues les estamos expulsando. ¿Y por qué les estamos expulsando? Porque no tiene capacidad económica suficiente. Pues no, pues ¿por qué no hacemos esa reducción de emisiones, aunque sea diésel? Y después, ¿por qué no sustituimos el diésel por un HVO? Aceite vegetal hidrogenado, que todavía tiene menos emisiones. Y después, cuando Europa tenga una industria automovilística capaz de producir coches eléctricos y hacerlo de manera competitiva, pues podríamos pilotar la transición hacia el coche eléctrico. Pero ¿cómo vamos a pilotar la transición hacia el coche eléctrico si, 1, el 70% de los coches en España duermen en la calle y carecemos de una red pública de recarga para alimentar de electricidad esos coches? 2, no hemos invertido en las líneas eléctricas necesarias para, no ya la red pública de recarga a la que acabo de hacer referencia, para que las gasolineras pudieran cargar. Y 3, no tenemos nada de industria automovilística, no tenemos baterías, no fabricamos en Europa baterías. El único fabricante sueco acaba de quebrar ahora mismo. Bueno, entonces dices, oiga, pues ¿por qué no nos lo tomamos con más tiempo? ¿Por qué no diseñamos una estrategia europea para la transición en el sector del transporte? Les voy a presentar a uno de nuestros colaboradores que está también acompañándonos hoy, que es don Manuel Fernández Ordóñez. Manolo, muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, Ramón. Pues Hace muy bien. tiempo que me hiciste pellas un par de Hace programas. tiempo que te tengo abandonado. Mucho trabajo. Bueno, ¿qué te apetece preguntarle a don Pues Ernest? muchísimas cosas, porque ya los debates energéticos siempre salen conceptos complejos y conceptos muy interesantes, ¿no? Aquí ya se ha hablado de muchos densidad energética, es un concepto que hay que explicar, pero hay uno que la primera pregunta que me gustaría hacer es sobre la neutralidad tecnológica, ¿no? Yo creo que alguien que lo está haciendo bien con respecto a la neutralidad tecnológica es Estados Unidos. Estados Unidos no distingue entre unas tecnologías y otras, ¿no? Dice, si una tecnología no emite y es positiva para el clima, la vamos a potenciar igual que el resto. Y esto ha ocasionado, por ejemplo, que centrales nucleares que habían cerrado por no ser competitivas con el gas, de repente lo sean en el nuevo marco normativo, e incluso se vuelvan a reabrir centrales nucleares que ya
estaban cerradas, como Three Mile Island, por ejemplo, con un PPA a largo plazo con una compañía de datos, en este caso Microsoft, ¿no? Entonces yo creo que en Europa, y es mi pregunta, no sé si hemos confundido los fines con los medios. Es decir, no sé si hemos decidido que el fin no era hacer una transición energética hacia fuentes limpias, sino que el fin era instalar energías renovables per se. Es posible, cuando antes se ha hablado de religión, pues renovables e hidrógeno verde. Esa es la solución para la transición energética. Bueno, pero por seguir con este mismo ejemplo, es decir, la normativa europea establece que el 42% del hidrógeno industrial en 2030 tiene que ser verde. Bien, pues eso lo van a tener que pagar los agricultores a través de los fertilizantes o los consumidores a través de los productos petrolíferos a los que se le elimina el contenido de azufre gracias a ese hidrógeno. En Estados Unidos, como bien decía Manuel, te dan $3 por kilo de hidrógeno verde producido. Pero no de hidrógeno verde, de hidrógeno de bajas emisiones. Y si tú produces un hidrógeno, pues a lo mejor a partir de biometano y la reducción de emisiones es inferior a la que proporciona un hidrógeno verde, pues no te dan $3, te dan 2,50 o te dan 2. Es decir, ese sí es la política norteamericana responde a dos principios. Uno, al de neutralidad tecnológica, es decir, a mí me da lo mismo cómo lo hagas, siempre que reduzcas emisiones. Y dos, a entender cómo funciona la economía. Porque si la economía funciona en una economía de mercado, pues para que alguien se decida a invertir en producir hidrógeno verde y alguien se decida a comprar hidrógeno verde, pues tienes que acortar el diferencial de costes. Que eso es lo que hacen los americanos. Aquí no. Aquí decimos, esto es lo que usted tiene que hacer. Entonces, esto es lo que usted tiene que hacer, significa más costes. Pero se está Europa pegando un tiro en el pie con todo esto. Es decir, ahora estamos empezando a ver pues lo que ha comentado de Northvolt, Bosch, ThyssenKrupp, Volkswagen. Bueno, ahí empieza a haber muchas compañías. Ford también ha anunciado que va a hacer recortes en toda Europa. Estamos a lo mejor viendo la luz de una posible mejor salida a esta religión que se había instaurado en Europa. Yo creo que estamos, que por ser precisos, en algunos casos en Europa se mezcla el problema derivado de la guerra de Ucrania. Es decir, con independencia de transiciones energéticas, al final hemos duplicado el precio del gas. Antes de la guerra de Ucrania y estábamos con un precio del gas en el entorno de los 15-20 euros megavatio hora y ahora estamos en un precio de 40 y estos últimos días 47, 48 porque vence el contrato de tránsito de gas por Ucrania que milagrosamente ha sobrevivido a estos años de guerra. Entonces, claro, cuando te duplicas o más que duplicas el precio de tu gas, pues significa que eso en electricidad, pues estás triplicando prácticamente el precio de tu electricidad y es muy difícil mantener tu competitividad con eso. El modelo europeo o europeo-alemán de tener energía barata de Rusia, comerciar con China y que me proteja a Estados Unidos, pues está muerto. Se ha acabado. Se ha acabado. Sobre ese problema, que ya es un problema en sí, pues sobreviene ahora la hipotética transición energética, que yo creo que, reitero, que es necesaria. Pero te dicen, bueno, ¿y ahora qué coches hago? Eléctricos. Dice, pero es que no se demandan. Pues no se demandan porque son un 50% más caro, porque tienen una autonomía limitada y porque si tú quieres utilizar tu coche para viajar, pues tienes un problema serio. De hecho, en España pues puedes incrementar al menos una hora, ir de aquí a Levante, pues una hora por lo menos tardarás más y además no tienes certeza de cuándo lo vas a hacer. Entonces no se demandan los coches eléctricos. Entonces dice, oiga, ¿qué hago? Pues ¿por qué no diseñamos una estrategia en la cual... Porque Europa tenía una estrategia en coches, que era el motor diésel. Coches pequeños y con motor diésel. ¿Por qué? Porque los motores diésel europeos eran mucho más eficientes que los motores americanos y que los motores japoneses y teníamos unas cuotas de mercado sobre ese principio de la industria europea del automóvil pues muy relevantes. Ahora
Pues no, coches eléctricos. Pues si queremos tener 5,5 millones de coches eléctricos circulando en España, como dice nuestro PENIEC, nuestro Plan Integrado de Energía y Clima, pues o los compramos chinos o se acabó. Y claro, el problema es que somos el segundo productor europeo y el 8º del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Liquidar. Entonces, es que si además de una crisis industrial derivado de altos costes de energía presente, vamos a embocarnos hacia una situación en la que prescindimos de nuestra industria, pues mire usted, Europa será un museo. Otro concepto interesante que se acaba de tocar es el de la demanda. Claro, porque estamos poniendo encima de la mesa soluciones para las que parece que no hay demanda. Es decir, hay una frase que últimamente se dice mucho, se ve mucho en las redes sociales, que es que se ha escrito más ciencia ficción con el Excel que con el Word. Y es verdad, porque ponemos unos planes encima de la mesa que son absolutamente irrealizables, ¿no? Y no me voy a referir a ninguno en concreto, pero todos tenemos uno en la cabeza, ¿no? Al final, es verdad que dices, oye, lo que tiró de la demanda de petróleo a finales del siglo XIX fue la invención del motor de combustión interna. O lo que tiró de la demanda de gas, el gas natural no sirvió prácticamente para nada hasta que se inventó el mechero Bunsen. Es decir, si no hay demanda, no hay nada que hacer. Es decir, podemos hacer muchos planes de hidrógeno verde, pero si no hay demanda, no hay nada que hacer. Yo creo que hay que trabajar sobre la demanda, porque instalar sobrecapacidad eléctrica, que es lo que estamos haciendo, y no desplazar la demanda hacia los picos de producción, de esa producción renovable, pues parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, la verdad es que la estructura de peajes que se instauró cuando leíamos en la prensa que había que planchar de noche, pues no, lo que tenemos que hacer es planchar a mediodía, que es cuando tenemos más producción solar, es decir, habría que adaptar la estructura de peajes. Ahora, la rentabilidad del autoconsumo, si se remodifica esa estructura de peajes, pues se reducirá, y como el autoconsumo es parte de la religión, pues es una de las razones por las que no, o probablemente no se hace. Pero vuelvo a lo mismo. Para generar demanda hay que bajar precios. Y lo primero que se puede hacer es bajar el precio de la electricidad. O sea, si España no cierra sus centrales nucleares, que tienen un coste en torno a los 60-65 euros megavatio hora de producción, con una carga fiscal muy notable, que se podría también retocar a la baja. Pero si se amplía la vida, simplemente la tasa de Enresa, lo que se paga para los costes de desmantelamiento futuro, pues al ampliarse los años, se reduce. Con esa base nuclear, con la base renovable que tenemos, que hay que seguir invirtiendo en renovables, y estructura de almacenamiento, podemos tener un sistema eléctrico descarbonizado y relativamente barato. Y cuando digo relativamente barato, más barato que los de los países europeos con los que competimos dentro de la Unión. Por tanto, ese sería el primer objetivo que habría que conseguir. Segundo objetivo, eso requiere almacenamiento y requiere estudiar cómo se puede invertir en baterías y cómo se puede invertir en bombeo hidráulico, que es una de las ventajas competitivas que tenemos, porque tenemos un sistema hidráulico muy desarrollado. Nos proporciona un 14, un 15% de nuestra electricidad en términos anuales, y además pues se puede hacer reversible y utilizarlo para almacenar electricidad. Aunque hay unas puntas que tendrán que ser con gas y tendrán que ser, puede ser con biometano, pero sean con gas, pero puede hacerse también con captura de carbono. El primer objetivo sería tener un sistema eléctrico descarbonizado con una electricidad barata. Segunda idea, hay que invertir en líneas, porque si la transición energética consiste en electrificar, pues hay que invertir en líneas. Aquí tenemos un límite a las inversiones en líneas de transmisión y distribución que se hizo en tiempos de crisis por el gobierno del PP, pero que este gobierno pues no ha tocado y está muy contento con no tocarlo. Por lo tanto, la electrificación, que es la esencia de la transición energética, pues no se produce. Entonces dices, oye, esas dos condiciones, si se cumplieran esas dos condiciones, antes de empezar a hablar de descarbonización del transporte y de la industria, esa es una condición sine qua non. Tener una electricidad descarbonizada y barata. Esa es la primera condición que habría que cumplir, pero tiene que ser barata. ¿Por qué? Para que se genere demanda. Porque es que la demanda se genera cuando el precio es barato. Y si tenemos una electricidad más barata que nuestros competidores europeos, pues vendrán las industrias a instalarse. Ojalá.
Vamos a continuar a hacer un pequeño parón en el camino y enseguida regresamos para hablar de este libro de don Nemesio Fernández Cuesta. No se trata de si es verde o no, sino de si se elimina o reducen las emisiones. Enseguida volvemos. Imagina un futuro donde la energía sea más limpia, eficiente y respetuosa con el planeta. Un futuro en el que ciudades e industrias se transforman a través de soluciones innovadoras y sostenibles. Desde ENGIE España, estamos impulsando este cambio, desarrollando energías renovables y reduciendo las emisiones de CO2, acompañando a nuestros clientes en su ruta hacia la descarbonización. Juntos, estamos acelerando la transición energética para un futuro mejor. ENGIE. Pues estamos ya de vuelta con don Nemesio Fernández Cuesta, con don Manuel Fernández Ordóñez, para seguir charlando, y muy bien, creo yo, sobre todo esto que es la transición energética. Estaba hablando don Nemesio de lo importante que es generar electricidad barata para poder construir una nueva demanda. En eso está España, ¿no? O eso parece, ¿no? Que tenemos ya una de las electricidades más baratas junto a los países nórdicos, gracias a toda esta instalación de renovables. El problema que tenemos ahora es que se nos ha olvidado construir la red. Esa es una parte del problema, y la amenaza que tenemos encima de la mesa es que si cerramos la nuclear, tenemos que sustituirlo por gas, porque las renovables por definición son intermitentes. Y aunque se pueda mejorar, y es imprescindible mejorar toda la estructura de almacenamiento, pues eso va a requerir tiempo y esfuerzo. Y hasta que no tengamos ese tiempo y ese esfuerzo, la única posibilidad de sustituir nuclear es por gas. Y entonces nos iríamos a unos precios de electricidad, pues que hoy, que hay poco recurso renovable, pues creo que estamos a 130 de media. Y a 130 euros por megavatio de media, pues es muy difícil decir que la electricidad es competitiva. Sí, desde luego ese es uno de los grandes retos que va a tener Europa, sobre todo, pero bueno, en este caso España, que debería liderar esa atracción de nueva industria o generación de nueva industria y nueva demanda para salir hacia adelante, ¿no? Y que la economía vaya creciendo, porque las señales que estamos viendo en Europa, desde luego, no son nada buenas. Y de ello quería hablar, de todo el mapa geoestratégico que ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Ahora vuelve Trump. ¿Qué le parece que vuelva Trump para esta lucha contra el cambio climático? Pues que se va a retirar del Acuerdo de París, como ya lo hizo, y que pues no podríamos contar con Estados Unidos en este marco. Pero el papel de Estados Unidos, ahora que a Europa más nos importa en estos momentos, es que siga produciendo gran cantidad de gas, que el precio del gas sea relativamente barato en Estados Unidos, y aunque a nosotros nos cueste el licuarlo, transportarlo y regasificarlo en Europa, pero es lo que nos está permitiendo sustituir el gas ruso. Por lo tanto, cuando Trump dice drill baby drill, pues a mí me gusta que drill baby drill, porque es importante que en toda esta transición el petróleo y el gas estén lo más baratos posible, hasta que su demanda descienda. Porque pensar que si sube el precio del petróleo, sube la inflación, y si sube la inflación, suben los tipos de interés, y si suben los tipos de interés, pues invertir en renovables, que es coste fijo, puro y duro, porque carecen de coste variable, salvo el mantenimiento, que es muy poco importante, pues va a dificultarse. Y con altos tipos de interés las economías se retienen. Por lo tanto, es bueno que el drill baby drill, que no colaboren en los temas medioambientales, en los temas de reducción de emisiones, pues es su problema. Son 4 años, y en Estados Unidos, cuando lo estudias un poco, pues ves que hay desde estados a empresas que creen en todo esto. Veremos. Bueno, si proporcionan al mundo gas barato, se van a reducir las emisiones porque vas a sustituir carbón. Con lo cual, aunque se retiren del Acuerdo de París, que de todos modos, si ponemos los números encima de la mesa, no hay ninguna manera posible en este universo ni ningún otro paralelo que el Acuerdo de París se cumpla. Por lo tanto, que se retiren del Acuerdo de París tampoco va a suponer ningún impacto muy grande, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en 2018, cuando el IPCC saca su informe de 1,5 grados, ¿no? Lo que nos dice es que en 2030 tenemos que haber bajado un 45% las emisiones con respecto a ese año, ¿no?
Eso es bajar a 20.000 millones de toneladas de CO2 anuales, cuando ahora mismo estamos en 38.000. Es decir, hay que bajar 18.000 millones de toneladas en 5 años, que son las emisiones de China, Estados Unidos y la mitad de Europa juntas. Es decir, pierdan toda esperanza de que se cumpla el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, por tanto, que se retiren del Acuerdo de París, pues es una señal que a mí no me gusta porque no estamos remando todos en la misma dirección, pero que impacto real va a tener poco, ¿no? Sí, yo creo que... Que en esto sí, en esto de la lucha contra el cambio climático, si no estamos todos a una, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Pero el primero que hay que sentar a la mesa es China. O sea, China, es que ahora venía con ellos. China es el 31% de las emisiones del planeta. 12.000 millones son ellos. Segundo, quema el 54% del carbón que se consume en el mundo. Más del 60% de su electricidad la produce con carbón. Entonces, lo que también es un poco absurdo es, antes hablábamos de importar coches chinos, ¿vale? Importamos coches chinos que vienen con sus emisiones. Es decir, el kilovatio hora generado en China tiene unas emisiones de unos 500 gramos de CO2 por kilovatio hora. Por lo menos, yo creo que... No, puede que más de como 500. Polonia, más. Sí. Sí, claro. Y en España estamos en 200. 200. Por lo tanto, cada vez que importamos un coche chino, importamos las emisiones. ¿Para qué las vamos a reducir nosotros y traer el coche chino? Pues eso, mire usted, eso es un sinsentido. Porque teníamos la estructura... En la América de Biden lo que hacían eran subvenciones para hacer rentable la transición. En la China lo que hacen es, o lo que desarrollan es una filosofía de poder. Una filosofía de poder en la cual controlan las cadenas de valor de la mayor parte de todos los productos relacionados con la transición energética. Y nosotros lo que hacemos es normas, pero normas sin un respaldo que permita a las empresas cumplirlas o alcanzar esos objetivos. El Acuerdo de París estaba ya, o sea, si sumabas todos los compromisos del Acuerdo de París 2015, que hay que renovar en 2025, aquello sumaba 2,7. Es decir, todas esas emisiones eran 2,7 frente, aunque el acuerdo dijera 2 y a ser posible 1,5. El consumo de carbón, siempre tú leías en toda la literatura de la Agencia Internacional de la Energía que en 2013 había sido el récord. El récord ha sido en 2023 y porque no tenemos las cifras de 2024, claro. Pero el 2024 será el récord. Entonces, oiga, mire usted, aquí, y luego pues las discusiones en Azerbaiyán, en Bakú, dice, no, que China no participa en la financiación de los países pobres. En los 300.000 millones que se han acordado. ¿Por qué? Porque está todavía en vías de desarrollo. Y viene hoy en el Confidencial pues una noticia con la deuda que tienen hacia China todos los países desarrollados del mundo que tienen materias primas, a los cuales les presta China dinero. Y China dice que ella será selectiva y que prestará a quien considere. Es decir, la filosofía china es una filosofía de poder, la filosofía americana, Biden, es una filosofía orientada al mercado y a la empresa, y la filosofía europea pues es una filosofía normativa que conduce a un incremento regulatoria. Nos gustan las leyes. Lo más probable es que en 2050 la cantidad de carbón que se consume en el mundo sea la misma que en el año 2000. La misma. Y la de gas, la de ahora. Con lo cual, o sea, lo de net cero en 2050, bueno, pues no aguanta un análisis de 10 minutos. O sea, no lo aguanta. Con los números reales, ¿no? Pero bueno, yo creo que también habría que comenzar a quitarse eso de la cabeza, ¿no? De ponerse objetivos. Y decir, vamos a hacer no sé qué, queremos hacerlo esto, lo otro. Hay que marcar la dirección hasta dónde hay que ir. O sea, efectivamente. O sea, a lo mejor sí es bueno tener unos objetivos, a lo mejor un poco más realistas, porque al final, si no, la gente se desengancha de todo esto, ¿no? Porque claro, nos dedicamos a acusar a la gente que va a las COP, a las conferencias estas de cambio climático de Naciones Unidas, la que se acaba de celebrar en Bakú, en Azerbaiyán, o la que se celebró el año pasado en Dubái o en Abu Dhabi. Oye, no, es que cogen el avión para ir para allá. ¿Y qué? ¿Cómo va a ir? ¿Nadando? Pues no, pues tendrá que coger un avión. O sea, hay que decir que no pasa nada. O sea, que también quitémonos un poco las caretas y subamos un poco el nivel
del debate, ¿no? O sea, no, es que este tío se ha gastado no sé cuántos litros de queroseno en ir para allá. Yo no sé si a lo mejor efectivamente o hay que dejar de hacer COPs, de que ese puede que sea también una solución. A lo mejor no todos los años, una cada 3 años o lo que sea. Pero estamos en continuo, pues oye, no cumplimos ni un objetivo, ni de 2020 ni de nada. Lo de París, olvídate, los que queramos hacer, el PNIEC es un desastre. Todo, o sea, al final dices, si no vamos a cumplir nada, entonces ¿para qué estamos todo el día apretando al ciudadano con prohibiciones de coches, te subo la fiscalidad, te pongo esto, no sé qué, para luego no cumplir absolutamente nada, ¿no? Bueno, a mí me gustaría... Son mensajes que creo que... Me gustaría resaltar 3 ideas. La primera, para España es importante que la temperatura media a final de siglo crezca lo menos posible. O sea, el 13% de nuestro PIB es el turismo. Si a final de este siglo, en España tenemos las temperaturas medias que tienen hoy en Qatar o en cualquier país del Golfo Pérsico, pues la gente no va a veranear a Qatar. Y es el 13% de nuestra economía. Nuestra industria agroalimentaria es muy importante. El 26% de la producción hortofrutícola en Europa tiene lugar en España. El sector vitivinícola es muy importante. Toda esa industria agroalimentaria, con unas menores precipitaciones y con unas temperaturas medias mucho más altas, va a sufrir de forma notable. Entonces, el problema del cambio climático en el horizonte temporal de este siglo, por lo menos para España, es una pérdida o puede ser una pérdida sustancial de PIB. Por lo tanto, nos interesa mucho que las emisiones se reduzcan para que ese calentamiento global sea el mínimo posible. 2. 7 países suponen el 70% de las emisiones del mundo y 5 industrias suponen el 40% de las emisiones del mundo. Si tú juntas a los representantes de esos 7 países con los representantes, las grandes empresas de esos 4 o 5 sectores, pues tienes enfocado el problema. Es mucho más fácil eso que en reuniones de la COP, donde hay 50.000, este año estaban muy preocupados porque había 50.000 asistentes cuando el año pasado en Abu Dhabi había 80.000. Esas negociaciones a 200, con unos intereses tan contrapuestos, pues yo creo que no funcionan y habría que buscar un método alternativo y ese análisis de la curva ABC de costes, que es lo que las empresas se hacen cuando tienen un problema de reducción de costes, pues es algo que habría que intentar aprender. Y tercero, insistir que un sistema eléctrico descarbonizado es algo que podemos conseguir, en España se puede conseguir y que además nos puede dar una ventaja competitiva respecto a nuestros vecinos europeos. Y lo que es muy importante, es decir, por ejemplo, en España hemos tenido un superávit por cuenta corriente equivalente al 2,5 de nuestro PIB. Pero ese superávit por cuenta corriente es con un déficit comercial notable en el cual más de 30.000 millones de euros es la balanza energética. Si suprimimos esos 30.000 millones de euros, estamos en una posición en la que España podría tener 4 o 5 puntos de PIB de superávit por cuenta corriente, lo cual nos situaría en una posición pues claramente ventajosa, distinta de la que hemos vivido en toda nuestra historia económica. Es decir, que al mismo tiempo, y esa es mi tercera idea, la transición energética bien hecha para España puede suponer una oportunidad. Pero en ese viaje lo que no podemos hacer es cargarnos toda nuestra industria. Desde luego. Yo creo que es importante, se están tocando muchos temas, como decía antes, y la primera intervención que hizo Nemesio fue decir que no lo estamos haciendo bien. Y yo creo que a la gente, a la ciudadanía, hay que explicarle que no lo estamos haciendo bien. Porque parece que sí lo estamos haciendo bien, ¿no? Y al final, cuando uno va a los datos, y a mí es algo que me preocupa, dice, la gente cree que realmente estamos descarbonizando, y no estamos descarbonizando nada. Es decir, las emisiones de CO2 baten récord año tras año. Solo bajaron en la crisis del 2008 y en el COVID cuando nos encerraron, ¿no? A partir de ahí han vuelto a seguir subiendo. Y cuando uno va a los datos, oye, el año pasado, la industria renovable a nivel mundial hizo algo espectacular. Instaló 470 gigavatios de nueva potencia renovable entre solar y eólica.
Y eso es algo inédito y es algo que va a pasar todos los años de ahora en adelante, en números aproximados. Y esos 470 gigavatios han producido un aumento de electricidad el año pasado renovable que no ha cubierto ni siquiera el aumento de demanda de electricidad en el mundo. Es decir, no vamos a empezar a descarbonizar los sistemas eléctricos hasta que la producción renovable no sea mayor que el aumento de demanda eléctrico, porque la diferencia se está cubriendo con fósil. Y va a seguir cubriéndose con fósil. Entonces, cada año siguen aumentando las emisiones. Es decir, hay que instalar todavía muchas más renovables. O sea, cuando la gente dice, es que estáis en contra de las renovables. Al revés, estamos instalando pocas. Hay que instalar más. Hablo a nivel mundial, ¿no? Luego, los localismos en España yo creo que vamos muy bien, ¿no? Pero a nivel global no vamos tan bien. Y esto hace que las emisiones no bajen. Entonces, yo creo que no estamos para hacer cherry picking de las tecnologías. Es que utilizando todo lo que tenemos, como se titula el libro, lo que importa es si emite o no emite. Utilizando todo lo que no emite, ni aún así vamos a llegar. Yo creo que no estamos para ponernos a elegir. No, desde luego, eso están ahí. O sea, Lo los digo por el datos cierre nuclear en España. Los datos son es lo único que no se puede rebatir en este mundo. Y en esto de la transición energética, pues bueno, oye, pues algunos, pues como decía yo antes, ¿no? Que te quieren etiquetar y ponerte que si eres verde, eres marrón o eres rosa, o al revés. Hay, en el fondo, yo creo que hay otra discusión que subyace en el fondo, que es pues la apología del decrecimiento económico. Es decir, aquí lo que hay que hacer es dejar de crecer. La única solución es dejar de crecer. Pero dejar de crecer es un desastre, en mi opinión. Nunca ningún problema de desigualdad ni de desempleo ni de nada se ha conseguido a base de decrecimiento económico. De ser más pobres, es imposible además. Bien, entonces, pues no propongamos ese parón de la economía, porque en el fondo hay un parón de la economía. ¿La energía nuclear es mala o es buena? Mire usted, la energía nuclear genera una electricidad firme, de base, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, más del 20% del suministro eléctrico español, y lo hace a unos costes aceptables. ¿Lo vamos a cerrar para sustituirlo por una energía más cara y que genera emisiones? Pues mire usted, es que... es un poco estúpido, no tiene ningún sentido. Pero lo que pasa es que hay un apriorismo, ¿no? Que hay ciertas corrientes ideológicas que lo que parten es de... No, yo lo que quiero es cerrar las nucleares y ahora voy a buscar las coartadas y los argumentos. Entonces, uno escucha cosas del tipo, es que la potencia firme en el sistema eléctrico ya no hace falta. Eso es un concepto del siglo pasado. Pero ¿cómo no va a hacer falta? O sea, si en la Dana de Valencia no llegas a tener la central nuclear de Cofrentes, la hidráulica de La Mora y el ciclo combinado de Iberdrola, hubieras tenido un blackout en Valencia, que todo hubiera sido mucho peor de lo que fue. ¿Cómo no vas a necesitar potencia firme en el sistema? No, sí. A ver, con cualquier técnico con el que hables y que tenga un poco de conocimiento, sabe que eso es fundamental. Y esta decisión de cerrar, pues bueno, ha sido en base, el apagón nuclear o el calendario de cierre nuclear se ha pactado en base a una alta fiscalidad que te aprieto para que no puedas generar y producir energía y que te sea rentable y que a mí me apetece cerrarlo porque ideológicamente no me gusta la nuclear y ya está. Y está en base a esas dos cosas, con matices, ¿vale? Pero al fin y al cabo... Está en base en que no es verde. Yo no discuto que la energía nuclear no sea verde. Pues no lo es. Bueno, ni pues el gas Europa, es verde, pero en Europa nos hemos dedicado todos estos años, acuérdate, que si la nuclear es verde, no puede ser verde la nuclear. Y yo, pero que déjate que de ponerle etiquetas. Neutralidad tecnológica. Usted póngame unos criterios encima de la ¿Sabes? mesa, hagamos un screening a todas las tecnologías y decidamos cuáles pasan o no pasan. Y hagamos pues eso. es que esto y cuáles pueden pasar en el futuro y Exacto. hay que meterles dinero y demás. Vamos a hablar un poco de la solución, porque llega una nueva comisión. ¿Qué le parece a usted, Teresa Rivera? A mí me parece una persona muy capaz, pero que en mi opinión pues tiene unos apriorismos ideológicos que pues estropean parte de su capacidad a la hora de tomar decisiones. Pero sí ha dado la sensación de que Europa, ¿no?, sí ha estado más cercana a sus tesis, a pesar de estar gobernada por una comisión, digamos, por el Partido Popular, etcétera. Pero bueno, poco a poco en Europa ha habido cambios, ¿no?
Sí, lo que pasa. de gobiernos socialistas han ido pasando a gobiernos más de derechas. No, yo lo que pasa no que sé si esta lo que tendencia... creo es que ha habido perdóname, es un choque con la realidad. Es decir, la anterior comisión toma posesión el 1 de diciembre del 19 y el 11 de diciembre aprueba el Pacto Verde Europeo, el Green Deal. Y se dedica todos estos años a la aprobación de directivas que desarrollan el Pacto Verde. Además, viene la guerra de Ucrania y entonces refuerzan el Green Deal con el Fit 45 y el Repower, sobre todo el Repower, porque el Fit for 55 es la primera consecuencia del Green Deal. Y en enero del 23, 4 años más tarde de la aprobación del Pacto Verde, aprueban el Pacto Industrial por el Pacto Verde. ¿Qué ha pasado en esos 4 años? Pues ha pasado la guerra de Ucrania, que antes comentábamos que había situado a la industria europea en una posición competitiva muy complicada. Había pasado que Estados Unidos había sacado la Inflation Reduction Act con todos estos subsidios que hemos comentado. ¿Y qué había pasado también? Pues había pasado que los chinos habían acreditado que para hacer baterías tienes que contar con los chinos, para hacer paneles solares con los chinos, para hacer coches baratos con los chinos. Bueno, pues nos habíamos encontrado en Europa con que los americanos habían optado por un camino práctico y sensato sobre cómo beneficiar determinadas tecnologías. Los chinos, sin restricciones financieras y con un pensamiento estratégico derivado de ese poder central que tiene el Partido Comunista Chino, pues controlaban todas las tecnologías y nosotros estábamos, europeos, en tierra de nadie. Entonces, es entonces cuando en el Pacto Industrial se saca una ley de tecnologías básicas y se saca una ley de materias primas básicas. Pero esa ley y esas leyes pues son del año 24 y estamos en el año 24. No ha habido tiempo, pero ha sido una solución de urgencia cuando se han dado cuenta de que habíamos perdido 4 años y que carecíamos de una estrategia industrial, que es a lo que voy. Es decir, ¿qué voy a hacer con las baterías? Y ¿qué voy a hacer con los coches derivados de las baterías? ¿Qué voy a hacer con el hidrógeno? ¿Qué voy a hacer con el acero? ¿Qué voy a hacer con el cemento? Que son industrias muy contaminantes. Dices, oiga, me las cargo. Porque luego está todo esto de los derechos de CO2. Los derechos de CO2, pues como son un coste. Ahora bien, ese coste puede entenderse si tú tienes facilidades para descarbonizarte, por ejemplo. Alternativas. Claro, si no, solo es un impuesto. Si no, solo es un impuesto, pero es un impuesto que lastra tu competitividad. Exacto. Si tú necesitas 1200 grados de temperatura en tu proceso industrial, la electricidad, de momento, aunque técnicamente pueda producirse temperatura a partir de electricidad de este tenor, no hay procesos industriales, no hay maquinaria industrial preparada. Entonces, eso hay que pensarlo, hay que analizarlo, hay que traer a los expertos y que los expertos te digan, mire, voy a necesitar 15 años. Bueno, pues te doy 15 años. O voy a necesitar... Por eso decía que si Europa se había, antes comentaba, si Europa se había pegado un tiro en el pie. Pero ahora, con una comisión muy parecida a la que hemos tenido, ¿qué va a pasar? Porque yo no tengo la sensación de decir que con von der Leyen vamos a salir de la crisis. O sea, a mí nadie me lo va a asegurar. Al revés, si tengo que poner la mano en el fuego, sería porque va a empeorar la cosa con esta comisión, a no ser que realmente dé un volantazo en su política. No, hay un problema básico y es que la Comisión Europea no tiene competencias fiscales. Entonces la fiscalidad va por temas de absolutamente unanimidad y entonces pues tenemos desde Holanda e Irlanda que tienen unos impuestos de sociedades con una normativa que consiguen concentrar inversiones societarias muy importantes y otros países pues que no juegan a eso. Pero sin una política fiscal uniforme es muy difícil entrar en esta materia. Dicho esto, yo creo que muy importante van a ser también las elecciones alemanas en marzo, en febrero o en marzo. Esas elecciones alemanas, pues vamos a ver si ganan los cristianodemócratas y qué cristianodemócratas ganan y si pueden forzar pues a la Comisión Europea porque al final esto es como se dice en Europa, es un trílogo, porque es el Parlamento,
la Comisión y el Consejo, y en el Consejo están los Estados. Y en los Estados pues está Francia, está Alemania, como los dos grandes líderes. Luego vamos nosotros, los italianos, los polacos, pero eso se requiere un acuerdo entre las tres partes. Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Tenemos el lastre, como digo, de no tener una capacidad de imponer una política fiscal unitaria, que sería muy necesaria, pero lo que sí es posible es construir estrategias para ese gran, o sea, la industria química. ¿Qué vamos a hacer con ella? Se va a ir toda. O sea, los fertilizantes se fueron muchos con la guerra de Ucrania y no han vuelto, porque es que en Estados Unidos el gas es 4 veces más barato, en Estados Unidos y en buena parte de Latinoamérica. El gas más caro del mundo está en Asia y en Europa. Entonces, en determinadas cosas, pues es muy difícil competir, pero se requiere una estrategia, se requiere un análisis. La electrificación, como hemos dicho, puede ser una solución, pero eso requiere otro tipo de decisiones y tiempo. Requiere desarrollar además tecnologías que no existen. O sea, al final, como dice Václav Smil, ¿no?, los 4 pilares de la sociedad moderna o de los países ricos son el acero, el cemento, el plástico y los fertilizantes. No existe ningún proceso a gran escala que haya conseguido electrificar ninguno de esos 4 procesos. Por eso el 80% de las emisiones del mundo no bajan. Seguimos en el 82%. Porque no sabemos producir aceros a partir de fuentes verdes, no sabemos fabricar cemento a partir de fuentes verdes. Obviamente los plásticos vienen del petróleo. Es mucho más caro. No, yo digo a escala industrial y sí, masiva, claro, que es lo que necesitamos. Necesitamos desarrollar tecnologías que se van a desarrollar seguro, pero no va a ser para mañana. Pero hay industrias, por ejemplo, el cemento, que tiene lo que se llama emisiones de proceso. Es decir, tú calientas una mezcla de carbonatos, silicatos y demás, la combustión para producir el calor genera emisiones. Esa combustión, si es posible sustituirla, a base de sustituir, por ejemplo, gas natural por hidrógeno. Pero lo que no puedes eliminar de ninguna manera son que cuando se empiezan a calentar los carbonatos y los silicatos, se empiezan a mezclar y el carbono del carbonato con el oxígeno y demás, pues genera CO2. Que se va a la atmósfera. Eso se llaman emisiones de proceso que no tienen que ver. Y esas hay que capturarlas. Es decir, toda la industria del cemento necesita invertir del orden de 200, 300 millones de euros por planta para capturar esas emisiones de CO2. Y luego, ¿qué se hace con ese CO2? Se puede hacer unas cosas o se pueden hacer otras. Pero si tú puedes llegar a un acuerdo dentro de lo que yo llamaba estrategia, mire usted, yo voy a establecer captura de carbono en todas las fábricas cementeras de Europa. Y me doy 20 años. Ahora, en esos 20 años, pues mire usted, el cemento turco, pues no entra aquí. O entra pagándome, no un arancel, sino pagándome el diferencial de emisiones. Marruecos, lo mismo. Tenemos que jugar con las mismas reglas, si no es imposible. Entonces tienes que establecer, tienes que evitar esa importación de emisiones, por la base de que paguen por el diferencial. Porque el reto es enorme. O sea, el reto... Hay 4 teravatios de centrales de gas y carbón, 4 teravatios. Hay 1.500 millones de coches de combustión. Hay 120.000 barcos, 25.000 aviones, 100 millones de tractores, cientos de millones de bombas de riego que van con diésel. O sea, todo eso, todo el transporte, ¿cómo lo vamos a cambiar? Es que al fin y al cabo es un reto que es, como digo yo, es imposible, pero que hay que afrontarlo como seres humanos. O sea, de decir, al fin y al cabo, la humanidad no puede seguir haciéndolo igual. Y yo que sé, a lo mejor dentro de 50 años, que no estaremos ninguno aquí para verlo, yo desde luego no. Hay una solución mágica a todo esto, o ya no es tan grave el problema del cambio climático, porque de repente ha salido, yo que sé, que probablemente no, que probablemente todo esto se vaya a agravar, etcétera, etcétera, pero en estas cosas, aquí los cambios de aquí, a mí ya no me sorprende nada en todo esto, ¿no? Entonces, pero que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, puede haber cambios tecnológicos revolucionarios. La fusión nuclear de la que se ha hablado tantas veces, pues puede funcionar, es decir, pueden producirse cambios notables. Eso es ahora, pero para que se produzcan cambios notables hay que invertir. Y hay que invertir en desarrollos tecnológicos. Exacto. Y hay que invertir en tal. Y, sobre todo, tienes que mantener
unos niveles de capacidad industrial suficientes como para que se produzca la transformación. Si tú te dedicas a cerrar, pues evidentemente no hay nada que transformar. Y yo creo que la polarización política que se está viviendo en Estados Unidos y en Europa, pues tiene que ver con con la desaparición o la pérdida de importancia de la industria, es decir, que está generando pues unas desigualdades sociales entre un mundo de servicios financieros, que es un mundo mundial, y un mundo de servicios hosteleros, que es un mundo local. Y por lo tanto, ahí se disocia la... Se nos va acabando el tiempo. Ha hablado usted de electrificación, pero hay muchas más cosas. En el libro le he visto que se dedica a hablar de otras tecnologías que se pueden utilizar. Hemos hablado aquí de varias, de la nuclear. Bueno, la nuclear es parte de la electrificación, pero hemos hablado del biometano, de biocombustibles, de la captura de carbono. Hay vida más allá, ¿no?, que el electrón puro y duro, y que lo necesitemos para descarbonizar nuestra economía, pero ¿por qué no se apuesta del todo por ello? Solamente se pone el foco en... Porque volvemos a la religión. La religión solo tiene dos mandamientos: en electricidad renovable e hidrógeno verde. Entonces, como no estamos en esos dos mandamientos, estamos en otra cosa, pues no se habla de ello. Pero efectivamente, con cualquier materia orgánica se puede, sometida a un proceso que se llama de digestión anaerobia, produces biogás, y a partir del biogás, biometano. Y el biometano es un sustituto del gas natural. Y es de origen materia orgánica y tiene muchas menos emisiones que el gas natural, sobre todo si además comparas las emisiones que el gas natural genera en el proceso de exploración, producción y transporte hasta aquí. 2. Puedes gasificar esa materia orgánica con oxígeno, y esa gasificación luego pues puedes añadir algo de hidrógeno y puedes producir cualquier tipo de líquidos: queroseno, diésel, gasolina, metanol. Eso es el proceso, se llama Fischer-Tropsch, y no es una tecnología nueva, es lo que hacían los alemanes. Los alemanes desde el 30 y algo. En la Segunda Guerra Mundial, o los sudafricanos en la parte. La hacían los alemanes a partir de carbón para comer en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es un proceso que existe y es una tecnología probada y demás. Luego están todo el tema de los alcoholes. El etanol, que se produce, el etanol se produce en la fermentación de caña de azúcar, de remolacha, de el propio cereal. Y entonces el etanol pues te puede producir en gasolinas, y de hecho ya se mezclan las gasolinas, pero se podría mezclar todavía mucho más. Y por último ya tienes lo que se llama los biocombustibles avanzados, que no utilizan nada que tenga que ver ni con la alimentación humana ni con el animal. Puede ser algas, puede ser cultivos de alta rotación, puede ser cualquier tipo de materia vegetal o animal. Y después tienes los combustibles sintéticos: capturar CO2 del aire y mezclarlo con hidrógeno. Como ves, el hidrógeno siempre está. Lo que más se usa ahora es el aceite vegetal hidrogenado, es aceite de palma o aceite usado de cocina con hidrógeno. Es decir, que todo ese mundo está ahí, y todo ese mundo yo creo que sobre todo tiene una oportunidad, o tendríamos una oportunidad de utilizarlo en la transición. Yo puedo utilizar HVO, o ¿por qué no puedo prorrogar el coche diésel pues 10 años más, pero a condición de que el combustible sea HVO, aceite vegetal hidrogenado? Pues le estás dando tiempo a toda la industria petroquímica para su transformación, y estás dando tiempo a toda la industria automovilística para su transformación, y estás reduciendo emisiones desde ya. Y a la gente también, a no cambiar de coche obligado, ¿no? Y la gente puede entrar en las ciudades. Yo tengo que cambiarle a mi suegro, pasarle de diésel, porque ya no puede ni sacar el coche ni encenderlo en Madrid, y se lo tengo que pasar a gas, convertirlo para gas, y de esa manera sí podrá seguir conduciendo su coche. Si no, no.
se lo tiene que llevar al pueblo, como decimos, así que así están las cosas. Bueno, pero si pudiera usar un combustible como el HVO, que es un sustituto pleno del diésel, pues no tendría ni que cambiar de coche ni que modificar el gas y estaríamos reduciendo emisiones. Si es darnos tiempo, lo fundamental en todo esto es darnos tiempo para transformar nuestras industrias y para mantener nuestro nivel de vida. Tenemos que ir acabando ya, pero quiero hablar de un tema que sin duda alguna, quien abandera la neutralidad tecnológica en este sector y en este país, sin duda alguna, yo creo que es Josu Jon Imaz. Siempre lo ha dicho, de que déjennos trabajar innovando en todo ello. Pero Josu Jon se ha encontrado, digamos, un rival importante como puede ser Iberdrola. Están en estos momentos en un juicio histórico, se puede decir, pero bueno, es por primera vez se está acusando a una empresa de hacer greenwashing. ¿Qué le parece a usted que los dos grandes se hayan inmiscuido en algo así por a ver quién lidera la lucha contra el cambio climático en España? Vamos a ver, el combustible que Repsol, tanto la gasolina como el diésel que Repsol puso en sus estaciones de servicio, y que ahora creo que está manteniendo el diésel nada más, pues le llamaba combustible 100% renovable. En la medida que ese combustible no tiene origen fósil, sino tiene origen vegetal, pues creo que el adjetivo de renovable está bien puesto. Obviamente no es un combustible neto cero, porque el calor necesario para producir para fabricarlo, pues viene del petróleo y del gas de la refinería, y el hidrógeno necesario para hidrogenar el aceite vegetal, pues es hidrógeno que viene del gas natural. Por lo tanto, no es un combustible de cero emisiones ni neto cero, es un combustible renovable. Y a mí me pareció que la aproximación de Repsol era la correcta. La batalla de fondo, pues la batalla de fondo es que sí. Si es verde o no es verde. La discusión es absurda. Nada es cero emisiones. Nada. Nada puede ser, porque todo tiene carbono. Por definición. Es decir, cuando hablaba de los otros combustibles, estoy diciendo que es materia orgánica. Bueno, la materia orgánica es orgánica porque tiene carbono. Y el carbono, en cuanto se quema, reacciona con el CO2 del aire y forma CO2. El fuego es una reacción química entre el carbono de las ramas, de la celulosa, y el oxígeno del aire. Entonces yo creo que la batalla es porque si se abre una ventana a todos estos combustibles, que a mí me parecería que no estaría mal abrirla de forma temporal, por lo menos hasta ver cómo la tecnología se evoluciona, si se abaratan los coches eléctricos o no se abaratan los coches eléctricos, si se abarata el hidrógeno o no se abarata, pues la batalla es porque tú tienes en España, pues tenemos 22, 23 millones de coches. Pues si esos 22, 23 millones de coches consumen electricidad en 2050, pues es un mercado mucho mejor para Iberdrola que si consumen algún tipo de estos combustibles. Sí, al fin y al cabo es una batalla entre el electrón y el combustible fósil, ¿no? Al fin y al cabo es la electricidad. Pero si tú ves, por ejemplo, los esquemas que el gas del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, pues tiene unos esquemas donde te dice, mire, los coches serán mayoritariamente eléctricos, los aviones irán con moléculas verdes, los trenes irán con fundamentalmente electricidad, pero también hidrógeno, y el transporte pesado pues utilizará electricidad, moléculas verdes y algo de hidrógeno. Por lo tanto, al final va a ser todo un mix en el cual, pues en función del tipo del que hay que convivir, en el cual cualquier tipo de recorrido, pues en función mucho del tipo de recorrido será lo que se imponga. Por eso es un error tener apriorismos políticos sobre la elección de las tecnologías. Hay que dejar al mercado y ver qué es lo más eficiente a futuro. Amén. Es lo que iba a decir, que Dios os oiga, hermanos. Muchísimas gracias, don Nemesio Fernández Cuesta. Les recomiendo que se lean su libro, está muy bien y les va a abrir un poco los ojos, espero, a aquellos que solamente ven en esto una religión, que no es una religión la transición energética, señores, que no solamente viven unos cuantos en una burbuja
y no, que esto va de todo el planeta y son muchas cosas a las que hay que entender y que probablemente en esa religión no quieren admitir en algunas de ellas, ¿no? Así que esperemos que, no sé si tarde o temprano, nos escriba otra vez otro libro y podamos entrevistarle aquí en este video podcast. Ojalá sea así, porque ha sido una charla que la verdad es que he aprendido mucho y he estado muy a gusto y le espero en otra ocasión. Don Nemesio, muchísimas gracias, Manolo, por Muchas estar gracias. una vez más con nosotros y ya, pues nada, les emplazo dentro de 15 días en el próximo capítulo de ON, el videopodcast del periódico La Energía. Hasta luego.